Estefano, cómo llenar ese humano hueco del que has hablado antes y cómo ser libres de verdad. O sea, cómo ser de esa resistencia, de ese régimen autoritario, pero en una democracia. Bueno, aquí la tentación que uno puede tener es dar una solución intimista, ¿no? Me voy, acabo con todo, me voy al bosque y que me busquen ahí cuando acaben con esto, ¿no? Claro, esto es una tentación y es legítima. Es decir, yo quiero mucho a Rod Dreher, que es un amigo, aunque él no dice esto, pero sí que hay esta idea de salir, ¿no? De salir de este entorno cultural y de no aceptar ciertos patrones bueno, al final llegan por doquier, ¿no? Sí que estoy de acuerdo en que tenemos que poner una distancia con la cultura actual. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, el tema tecnológico, disciplinarnos. Y lo hacemos en un canal de YouTube que parece un contrasentido, ¿no? Pero hay que saber que hay que meter una distancia con el móvil, con las notificaciones, con la vida digital, con los vídeos, los shorts. Hay que meter un límite con esto. Y cada uno sabrá dónde ponerlo, ¿no? Y también vivir separado, ¿no? Del móvil de algún modo, tener una distancia, tener momentos de silencio. No decía, no sé si Pascal lo decía, ¿no? El problema del hombre es que no puede estar solo una hora en su habitación, ¿no? Y claro, yo hoy pienso en muchas generaciones más jóvenes, yo en la mía, ¿no? Tiene una complicación enorme para el silencio, para estar solos, para quitarse, uno quita el móvil 20 minutos y ya está con la FOMO, ¿no? Con la idea de me falta, ¿no? Me está faltando algo. Entonces, intentar hacer esto y el tiempo, que no siente como algo ascético, ¿no? Voluntarista, de romper, no, es que hay que llenar estos momentos con momentos mejores. O sea, nosotros nos vemos por el bien. Lo que nos mueve a la acción es el bien que encontramos en algo, ¿no? Y si encontramos el bien que nos puede hacer quitando estas vidas digitales que llevamos metidos ahí viendo shorts y vídeos y todo esto, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué actividades se pueden hacer? Bueno, cada uno ahí tiene su personalidad, pero hay un elemento que para mí es fundamental, que es la vida interior. La vida interior que brota del silencio, que brota de este momento de estar solo y de reflexionar. El hombre, fíjate, no puede apagar su voz interior. Hay un verbum menti se llama, ¿no? Hay una voz, no, más que voz, una palabra mental. Y este es el discurso del alma consigo misma, dice San Agustín, ¿no? Es el discurso con uno mismo. Y muchos buscan, fíjate, una fórmula para silenciar esta voz, que es toda la parte oriental. O sea, todo el mundo oriental, esta voz la quiere aniquilar, que es para ellos la liberación. ¿Liberación de qué? Del mundo. Pero el mundo para mí es, cuando estoy solo, esta voz que me sigue hablando. Y no es porque uno tenga un trastorno de la personalidad, sino porque esta voz es la conciencia, es el alma, ¿no? Que se habla a sí misma, ¿no? Entonces, si el mundo oriental, la solución que tiene es silenciar la conciencia, silenciar el verbum mentis, silenciar esta voz interior, el mundo occidental creo que, hablando en general, lo que ha hecho con ese silencio es orientarlo a Dios, a un diálogo con Dios, en hacer monacato. Eh, este mismo silencio en el mundo oriental lleva al nirvana, digamos, y el mundo occidental lleva a San Benito. ¿eh? Y, y con esto no quiero decir, ¿no? Que hemos de irnos, como dice Rod, ¿no? De irnos afuera. Quizás algunos puede hacerlo, ¿no? Pero sí que encontrar un espacio vital donde este discurso cultural no interfiera continuamente con nuestra vida interior. Eso sería fundamental. Ahora, vida interior, yo pienso de forma pragmática, ¿no? ¿Qué sería esta vida interior? ¿Qué debemos hacer para la vida interior? Primeramente, algo inferior, que luego lo superior es más grande, es la lectura. O sea, hay que leer, aunque cueste, a muchos cuesta leer, hay que leer. Y no hay que leer cosas, no hace falta irse a la librería para buscarse el último libro de no sé quién, sino hace falta leer los clásicos, hace falta leer la base de nuestra cultura. Pienso desde Homero
a Dante, a Dostoyevsky. Hay que leer. Hay que leer y disfrutar esta lectura, porque con la lectura no es solamente no es una evasión del mundo, como muchos pueden pensar. Leo porque me aíslo, ¿no? La lectura es diálogo con el autor y con los personajes, ¿eh? Pero íntimamente. El teatro es cuando uno lo ve representado, ¿no? La lectura es un trabajo sobre uno mismo. Y también la escritura. Es algo muy, muy humano escribir. Los que estaban en las cavernas dibujaban, por ejemplo, ¿no? En las cuevas. Y no digo que vayamos a las cavernas a dibujar, ¿no? Pero quiero decir que se puede tener es que escribir. Escribir pensamientos, escribir vivencias, dejar memoria de uno mismo, ¿no? Esto hoy mucho lo hacen las fotos. Las fotos se hacen mucho para la memoria, ¿no? Eh, bueno, leer y escribir es fundamental, yo creo. Y en la medida que uno puede, no hace falta ser Shakespeare para escribir, ¿eh? Ujú. Y luego yo te diría la vida espiritual, que es fundamental, ¿no? Es la vida de la abertura hacia Dios. Y en ese sentido es encontrar a Dios en la vida. ¿Y cómo el hombre encuentra a Dios? Principalmente lo encuentra en los seres creados, dice Santo Tomás, ¿no? El primer modo para descubrir a Dios es descubrirlo a través de la naturaleza. O sea, maravillarse por las cosas creadas, que existe un orden antes que mi vida. Y entender que este orden me precede y que este orden me engloba y que este orden es también dentro de mí, no solamente está fuera de mí. Pero esta consonancia, esta resonancia, dice Rosa, ¿no? Aramuto Rosa, entre mundo interior, microcosmo y macrocosmo. Esto se ha roto en el hombre posmoderno, se ha desquiciado. De hecho, se ve mucho, ¿no? En el manejo del cuerpo, en cómo el hombre posmoderno usa su cuerpo y de cómo no reconoce en la naturaleza un orden. Y todo esto, el ecologismo también es parte de este desorden, yo creo, ¿eh? Porque es una vivencia natural deformada, no inmediata, ¿eh? No natural, mejor dicho. Entonces, redescubrir esta relación hombre-cosmos, ¿eh? En el ciclo de la naturaleza, en el ciclo de las cosas creadas, en una planta, en el ciclo lunar, en la estrella polar, en una planta que brota en primavera. Es decir, volver a maravillarse. La maravilla es el primer paso del hombre para conocer, dice Aristóteles. El hombre moderno no se asombra más, no se maravilla de nada. Todo está sometido a la mecánica de la técnica para él. Es un dominio, no es una contemplación. Lo que estoy refiriéndome es contemplación, ¿eh? Aunque lo digo de una forma más fácil, ¿no? Pero es volver a contemplar las cosas. Y esta contemplación es un orden del cual yo participo y que este orden está dentro de mí. Y este orden dentro de mí, que los griegos llamaban logos, ¿eh? Es lo que hace descubrir que existe un creador, que existe un orden creado. Y que este orden no es un orden malvado, no es un orden que me aplasta, como piensan, por ejemplo, los existencialistas o los gnósticos, sino que es un orden que está hecho para mi bien, ¿no? Para mi uso, ¿no? Sino para que yo pueda contemplarlo y contemplándolo pueda amar este orden y amar a su creador. Y luego te diría otra cosa, ¿no? El orden de lo sagrado es un orden que vive de elementos que son ancestrales. Esto no es difícil de entender, pero sí que hemos perdido mucho simbolismo, no lo reconocemos más. Hago un ejemplo. Eso está muy metido en Mircea Eliade, este autor que a mí me encanta. Él dice que ha encontrado un patrón de elementos sagrados en toda cultura humana, cultura religiosa, entre los cuales, por ejemplo, está el árbol. El árbol como evolución del tótem, evolución del pilar que une cielo y tierra, ¿eh? Y el árbol también es una vida, que es reflejo de la vida de la persona, ¿eh? O también habla, por ejemplo, de unas palabras que son cosmogónicas, palabras que son pronunciadas desde el principio y que se repiten para sanar, para curar o para ser elementos litúrgicos, ¿no? Si los hombres siempre han repetido palabras cosmogónicas, mira, se repiten hoy, ¿eh? Palabras cosmogónicas son palabras que tienen como un valor simbólico
fundamental, trascendental. ¿Eh? Cada cultura hoy son las canciones, muchas esas palabras cosmogónicas, ¿no? Eh, pero me sorprende mucho cuando Mircea Eliade hace entrever esto, ¿no? Que en el ámbito cristiano católico también existen esos elementos ancestrales que son asumidos por Cristo. Y una típica acusación del mundo pagano al cristianismo es la siguiente, cuando se le dice que el mundo pagano, el mundo cristiano ha robado elementos simbólicos del paganismo. Y esta acusación no es falsa, porque es cierto que el cristianismo ha usado elementos ancestrales que Cristo quiso asumir y los ha asumido en sentido redentor. ¿Eh? Y por esto las palabras cosmogónicas que decía antes son las palabras de Cristo en la misa, que no pueden modificarse, no pueden ser cambiadas. Y son palabras que pronuncia el Verbo divino, el Logos divino. Y las pronuncia un hombre, pero cuando las pronuncia es como si fuera aquel Logos que las pronuncia. ¿Eh? Es decir, que el cristianismo en ese sentido tiene una fuerza simbólica enorme. A mí me encantó cuando Hartmut Rosa dice sobre la resonancia, que este elemento de revocación de mi mundo, el mundo exterior, comprender, ¿no? Que hay algo más en las cosas que las meras cosas, que las cosas están hechas para entenderlas, contemplarlas y amarlas, resonarte internamente, también hechos de la vida, que te resuenen. Encuentras una persona, un viejo amigo, resuena algo. Pues dice, el catolicismo, dice, es la religión donde hay más elemento simbólico de resonancia. Que toda la vida católica parece como mágica, dice. Y en parte es verdad. O sea, la vida católica tiene elementos simbólicos muy profundos donde toda la vida no es mera vida. No nos damos cuenta que hemos vivido siglos de una vida simbólica profundísima, donde los hombres estaban insertados y la vivían como si fuera natural esta vida. Pero no era natural. Era vida de la gracia, era vida redimida, en ese sentido católico. Porque los símbolos que la impregnaban, por ejemplo, los santos, ¿eh? Por ejemplo, la liturgia, los elementos agua, aceite, todo era simbólico, todo remitía a otra cosa, todo resonaba en algún modo. Y cuando el mundo moderno quiso apartar el cristianismo o el catolicismo y decir que era una mitología, era superstición, la Ilustración lo dice claramente, se encontró con la vida sin ninguna resonancia, sin ningún tipo de vocación simbólica ulterior. O sea, se encontraron con el desierto simbólico. ¿Y qué hace el hombre cuando se encuentra con esto? Pues busca símbolos de forma desesperada. Desesperada. O sea, lo busca de forma casi agónica. Los quiere, los busca. Y sin embargo encuentra poca cosa a la cual agarrarse. ¿Y qué hace con esto? Con esos pequeños símbolos que encuentra, que son minúsculos, ínfimos, ¿qué hace? Los idólatras. Los pone como ídolos. Los endiosa. Porque el hombre no puede evitar de que aquello que encuentra como bueno y verdadero, hacerlo como si fuera su Dios. No puede evitarlo, lo hace continuamente. Lo hace con el dinero, lo hace con el trabajo, lo hace con la esposa, el esposo, lo dijimos antes. Entonces, dice Hartmut Rosa, que es una persona sociólogo muy laico, no es nada católico, dice, es cierto que hay algo ahí que hemos perdido, dice. Y deberíamos volver a aquello, dice. Dice, no, porque es una razón que me parece muy mal enfocada. Dice, deberíamos, si no, renunciar a nuestra libertad. Es falso, es totalmente falso esto. De hecho, nuestra libertad solamente puede ser actuada en un sentido profundo, humano, si de fondo existe esta capacidad de ver en los hechos, en las cosas, algo más que cosas. No mera procedimentalidad, instrumentalización, sino como algo que, como la rosa del Principito, el zorro, ¿no? Lo mismo, como algo que nos dice algo. Porque si no es todo un usarse. Ese es el consumo. Cuando hablamos de consumo, no es simplemente ir a Primark y comprar. Consumo es vivir la vida como consumo. Vivir la vida como si las cosas, los hombres, las relaciones fueran algo a comprar y vender. Pero esta lógica es la lógica del poder actual, la lógica del dinero, que nos obliga, de algún modo nos impone un estilo de vida donde todo es comprable y vendible. No es verdad. Pero esto, hay algo, antes decía de la gratuidad, que es fundamental. O sea, cuando algo es gratuito, sale del circuito del consumo. Ipso facto.
En cuanto algo está hecho con gratuidad, con amor, es cuando se rompe esta lógica del desierto de la resonancia, del desierto simbólico, porque algo ha valido más que todas las cosas que estaban delante mío. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.